Desde el inicio de nuestra civilización, los contactos con entidades extraterrestres han dominado la mente humana. El hombre no podía soportar la idea de un mundo enorme pero solitario. Mientras miraba al cielo, imaginaba qué secretos se escondían detrás de las nubes. A medida que dominaba gradualmente las herramientas cotidianas, el interés del hombre pasó de las lanzas a los estetoscopios, pero la mirada hacia el más allá, donde los secretos de la vida se ocultaban, nunca fue completamente abandonada. Se mezcló con el misticismo y se escondió en los márgenes de las pseudociencias que surgieron poco después. 63 años atrás, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en salir de la órbita de la Tierra, lanzándose al espacio. Lo inimaginable ocurrió por primera vez el 12 de abril de 1961. Su cohete era el moderno Vostok 1, un producto ruso de primera línea. Era una obra maestra de la ingeniería aeroespacial, una construcción que tardó años en completarse. Este esfuerzo humano permitió que Yuri pasara casi 2 horas fuera de la órbita, dando una vuelta completa al planeta. Durante su aterrizaje, Yuri tuvo que ser eyectado de la nave porque necesitaba ser más ligera en el proceso de reentrada. Entonces, los ingenieros decidieron retirar los propulsores. Probaron cada detalle para garantizar que Yuri pudiera manejar la velocidad del despegue y estaría seguro al regresar. Semanas antes, utilizaron un prototipo de la nave con 2 tripulantes inusuales. Uno de ellos era un muñeco y el otro un perro. El resultado de la prueba fue excepcional y decidieron continuar. Yuri se convirtió en un tesoro nacional, un símbolo ruso del éxito tecnológico y del límite que los hombres pueden superar cuando están destinados a la grandeza. Lamentablemente, por el azar del destino, Yuri falleció en un accidente aéreo nunca completamente explicado, lo que abrió las puertas a teorías de conspiración. Durante los primeros 3 años de los años 2000, documentos de la KGB revelaron una investigación interna que determinó que el accidente podría haberse evitado si los controladores de tráfico no hubieran enviado información meteorológica desactualizada. En 2011 surgieron nuevas informaciones. Esta vez, nuevos documentos secretos contaban otra historia. Aparentemente, Yuri realizó una maniobra arriesgada para evitar una posible colisión. Esa maniobra fue probablemente la causa del accidente del 27 de marzo de 1968, 6 años después de su gran logro. He contado esta breve historia para marcar los esfuerzos filosóficos de Platón, cerrando el tema del video anterior. Si algún día nos volvemos a cuestionar sobre su visión, sabremos que Yuri simboliza una nueva era. El hombre finalmente abandonaba sus preocupaciones groseras sobre la frontera interplanetaria y descubría algo aún inédito. Pero vamos a pausar nuestra historia justamente durante ese 27 de marzo de 1968. Retomaremos pronto el próximo paso de la humanidad para explorar el universo. Saludos a todos si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo. Asegúrate de suscribirte aquí en Camino Eterno. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal, porque hay algo particularmente interesante acerca de la ciencia y sobre las probabilidades estadísticas. Sabemos que, si solo retomamos temas divinos, el universo antes de la existencia no era nada. Un completo vacío dominaba la eternidad. No se había construido nada y no había firmeza, pues los firmamentos no habían sido creados. Para la ciencia, el dedo de Dios sobre la arcilla creacionista que dio origen al hombre es un mecanismo reflexivo llamado inflación. El universo se expandió desde un átomo hasta triplicar su tamaño en segundos. No existe un principio que explique el proceso. Su probabilidad es tan grande como baja. Todo esto sucedió en segundos, lo que llevó a científicos de todo el mundo a crear un término. La mayoría lo llamaría era de Planck, mientras la materia expandida podía ser medida. El universo que se formaba seguía un camino diferente. Su densidad era demasiado compleja. El tiempo era relativo justamente porque sonaba demasiado diferente de nuestra percepción causal. Luego, el universo está a punto de expandirse un poco más, pasando por un corto proceso de enfriamiento. Engranajes complejos se activan y las interacciones entre diferentes elementos cuánticos dan origen al electromagnetismo que conocemos hoy en día. Muchas leyes de la física y la química se crearán aquí. Durante los 3 minutos posteriores,
el universo aumenta gradualmente su temperatura. En determinado momento, la realidad está extenuada sin átomos. Los pocos elementos que quedan no tienen electrones en estado ionizado. Este mecanismo impide que la luz tenga algún tipo de brillo. El universo está cubierto por una espesa capa de niebla y la oscuridad es total, y esto permanece por 300.000 años después. Esa energía no cambia y las radiaciones mantienen los niveles anteriores. Pero algo curioso sucede. Las ondas de luz se estiran dentro de longitudes de energía más cortas mientras la materia sigue expandiéndose. Los átomos finalmente se forman. El resto es historia. Pero sabemos que los primeros organismos vivos que poblaron nuestro planeta estaban aquí hace casi 4.000 millones de años. Si rastreáramos a nuestros ancestros más antiguos, descubriríamos también que la mayoría se originó en el continente africano. Mientras nuestra especie evolucionaba durante una serie de procesos largos y definitivos, eras y más eras se extinguían, dando lugar al panteón de especies que dominaban el planeta durante el período cuaternario de la era cenozoica. Pero nuestra especie está en un largo proceso de evolución. Estamos apenas en el inicio. Si observáramos ahora nuestra propia evolución espiritual, de la misma manera en que los científicos intentaron describir procesos estructurales de la creación del universo, podríamos especular que el choque entre energías es lo que impulsa a la humanidad hacia adelante. Es lo que nos permite recrear el universo social. Una estructura de perspectiva dotada de subjetividad. Mirando hacia el más allá, los hombres salieron de las cavernas. Tratando de gesticular con el mundo aún nuevo, los más débiles dieron origen a los más fuertes. Solo los más preparados para los desafíos eran elegidos naturalmente. Esta selección mantenía un equilibrio saludable en el universo. El hombre siempre seguía adelante porque volver a la caverna solo sería una imposición intelectual cuando Platón intentó resolver un problema de la psique. Entonces, nuevos hombres descubrieron herramientas, la rueda, cómo manipular armas, cómo capturar presas. Y todos estos descubrimientos permitieron que solo los mejores sobrevivieran, creando una era de figuras prominentes que moldearon los ideales de la especie, que hoy instintivamente forman parte de una estructura social que no ves. El tiempo pasó y de manera similar a los casi 300.000 años que tardaron los átomos en ionizarse, el hombre sintió que había dominado todo y los elementos parecían surgir poco a poco. Inicialmente, la mente se convirtió en antagonista, creando rupturas entre la racionalidad prominente del hombre y la emoción recién descubierta. Esta dualidad otorgó a los nuevos seres una capacidad extrasensorial de conexión. El hombre comenzó a reflexionar sobre la vida, las costumbres, la preservación de la cultura y un sentido más dominante de colectividad. Comenzó a elegir sus tótems, sus símbolos, sus dialectos y dioses. Siempre que surgía una necesidad, la solución no era la instrumentalización. El hombre aún miraba hacia el horizonte tratando de escuchar los llamados divinos desde más allá. El cielo aún parecía una incertidumbre porque el hombre descubriría en la navegación una forma de expandir sus fronteras y ampliar sus comercios. Los grandes líderes religiosos de las capitales comerciales y grandes puertos tenían el interés de disolver los pueblos originarios, eliminando su identidad religiosa. Pero la mayoría de ellos optó por el sincretismo para evitar la muerte de sus dioses. Mientras la humanidad sucumbía a la corrupción moral, esclavizando a los nativos del continente africano, grandes centros culturales florecieron, sobre todo en Europa. Mientras el horror navegaba por mares distantes, el hombre se dio cuenta de que necesitaba descansar de su jornada. Durante décadas, el hombre se concentró en el trabajo académico teórico, francamente alejado de grandes compromisos reales. Grandes artistas, abandonando la razón, se entregaron al corazón. El mundo vio la belleza también en medio del horror que ocurría en el mundo. Pero por más grande que fuera su talento, el hombre no podía comprender el universo. Sandro Botticelli, un exponente renacentista, intentó traer sutileza y ligereza a sus pinturas, rescatando elementos mitológicos. Sus obras reflexionaban sobre la pureza de la vida, la fragilidad del ser y la belleza del cosmos. Aunque miraba hacia adelante, cuando el hombre intentaba reproducir lo que sentía, inevitablemente lo hacía con una mirada hacia el pasado. El artista regresó a los orígenes mientras el hombre dejaba de ser solo la esencia, para convertirse también en institucionalizado.
Los grandes conocimientos ahora se catalogaban, se almacenaban en grandes bibliotecas y se exponían. Lo que no era canónico era ignorado. Y de repente, como el Big Bang, nuestra historia comenzó a reescribirse con adaptaciones a lo largo del camino. Es por esta razón que el tema que trataré ahora ha permanecido olvidado, poco debatido e ignorado durante años. Muchos han intentado inducirlo al error, porque se empeñarán en borrar de tu percepción cualquier chispa de lo que los antiguos consideraban esencial para la humanidad: nuestra curiosidad. Por eso hablaremos del paleocontacto. Tal vez, debido a las alteraciones de la narrativa, el concepto pueda parecer algo reciente, pero sus raíces están plantadas en los suelos más antiguos de la humanidad, a medida que los hombres intentaban explicar eventos que trascendían su comprensión inmediata. Este concepto se refiere a la hipótesis de que las civilizaciones humanas antiguas tuvieron contacto directo con seres extraterrestres o con tecnologías avanzadas mucho más allá del conocimiento humano de la época. Estos supuestos encuentros pueden encontrarse en narrativas bíblicas, textos sumerios y mitos antiguos de diversas culturas, donde descripciones de dioses que descienden del cielo en carros de fuego o que transmiten conocimientos a los humanos han sido reinterpretadas como posibles encuentros con civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Uno de los mayores defensores de esta teoría fue Erich von Däniken, quien popularizó la idea de que seres de otros mundos influyeron en la cultura humana en su libro Eran los dioses astronautas. Sugería que monumentos antiguos, como las pirámides de Egipto y las líneas de Nazca en Perú, podrían ser evidencias de la intervención extraterrestre en la historia humana. Pero la cuestión va más allá de los monumentos. Lo que Däniken y otros investigadores sugieren es que las historias bíblicas y los textos antiguos, como los contenidos en las tradiciones mesopotámicas, podrían ser narrativas distorsionadas de contactos con seres de otros mundos. Según esta teoría, la humanidad siempre ha estado en contacto directo con civilizaciones superiores. Lo que ha cambiado es la forma en que interpretamos esos encuentros. Si tomamos los relatos bíblicos como ejemplo, veremos que contienen descripciones que pueden verse desde esta nueva perspectiva. Historias de ángeles descendiendo en espiral, seres de otro plano, interactuando con los humanos y trayendo consigo presagios. Algunas corrientes esotéricas sugieren que figuras como Ezequiel y Enoc, es muy importante recordar que ambos vieron carros de fuego cruzando los cielos. Podrían haber presenciado algo más físico que espiritual. Esos carros serían naves espaciales. A diferencia de la nave prototipo utilizada semanas antes de la misión de Yuri, estas serían una versión aún rudimentaria de una sociedad mucho más avanzada que la nuestra. Ezequiel, por ejemplo, describe una visión en la que ve una estructura voladora compuesta por ruedas dentro de ruedas, adornada con luces y seres alados, una imagen que muchos asocian con tecnología avanzada, luces LED y una estructura metálica y esférica. Pero el concepto del paleocontacto no se limita solo a las historias bíblicas, ni tampoco el propio Big Bang lo hace. Cuando la ciencia intenta explicar objetivamente la composición de algo, no niega en absoluto la existencia de un maestro. Entonces, los estudiosos, reconociendo que estaban tratando de arrojar luz sobre los hechos y no provocar ningún conjunto de creencias, buscaron nuevas pruebas. Las encontraron en civilizaciones antiguas alrededor del mundo. Al analizarlas, se dieron cuenta de que había una gran incidencia de relatos similares de dioses que visitaban la Tierra trayendo consigo sabiduría, poder y, en algunos casos, destrucción. En lugares tan distantes como Mesopotamia y América Central, hay historias de seres que descendieron del cielo e interactuaron directamente con los humanos, siendo muchas veces vistos como creadores o destructores. Para profundizar en esta cuestión, necesitamos observar más de cerca los textos antiguos, particularmente los escritos de Mesopotamia, una de las civilizaciones más antiguas del mundo. El pueblo sumerio, que habitaba esta región, nos dejó una vasta colección de mitos y leyendas que, al compararse con los textos bíblicos, revelan similitudes innegables. La hermenéutica, el estudio de la interpretación de textos, nos permite desentrañar significados ocultos y profundos en las palabras de estos antiguos manuscritos. Entre las historias sumerias, un personaje mencionado con frecuencia es Nibiru, que según algunas interpretaciones se refiere a un planeta errante o a un cuerpo celeste inusual.
Investigadores como Zecharia Sitchin, quien dedicó su vida a traducir las tablillas de arcilla sumerias, teorizaron que Nibiru podría haber sido malinterpretado por académicos modernos. En lugar de un planeta, Sitchin argumenta que Nibiru podría ser una nave o un punto de encuentro para civilizaciones alienígenas. Esta interpretación solo sería posible porque la humanidad nunca dejó de cuestionarse, incluso cuando la literatura construida parecía contener todo el conocimiento. Comparar estas narrativas sumerias con la Biblia nos permite comprender que, incluso si no estamos tratando con extraterrestres, la posibilidad de que divinidades totalitarias y únicas orbiten el mismo cosmos es sorprendente. Muchos no saben esto, probablemente porque su teólogo favorito olvidó mencionarlo, pero el diluvio, por ejemplo, aparece tanto en la épica de Gilgamesh como en el Génesis. Ambas historias involucran un gran desastre enviado por los dioses, o por un solo dios para limpiar la tierra. ¿Pero qué nos están contando realmente estas historias? ¿Sería posible que el diluvio fuera una intervención tecnológica para reiniciar la civilización humana? ¿Una especie de reinicio forzado por fuerzas externas? Si consideramos el paleocontacto como una hipótesis válida, entonces tal vez estos eventos históricos y mitológicos sean, en realidad, registros de intervenciones cósmicas. Es interesante cómo los temas aquí en los canales se mezclan. Hablamos sobre la figura de Enlil, el dios del viento en la mitología sumeria. Enlil generalmente es retratado como un ser con gran control sobre los elementos, especialmente las tormentas y el viento. En los textos sumerios es una figura de autoridad, a menudo asociada con la creación y la destrucción. Curiosamente, en los textos bíblicos, lo encontramos condensado en las descripciones de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, que también es descrito como un ser con control sobre los elementos, especialmente las tormentas. ¿Podría ser Enlil una interpretación cultural diferente del mismo ser? Lo que me lleva a otra hipótesis. ¿Adoptamos dioses extraterrestres? El estudio comparativo de textos antiguos nunca deja de producir pruebas irrefutables sobre nuestra capacidad cíclica de recontar las mismas historias, pasando por Babilonia, Acadia y Asiria. Los dioses siempre surgirán descendiendo de los cielos, enseñando a los humanos, entregando a uno de sus primogénitos como forma de sacrificio. Esta sería la misión de este visitante de otro plano. Estos patrones se repiten con tanta frecuencia que es difícil ignorarlos. Zecharia Sitchin se hizo famoso no solo por las nuevas ideas que propuso, sino porque su creencia acababa de crear una paradoja interesante. Sería la primera vez que la humanidad buscaría pruebas de que el plano espiritual podría ser, en realidad, otro planeta. Cuando hablamos del paleocontacto, a menudo nos preguntamos sobre las implicaciones tecnológicas. ¿Y si las civilizaciones antiguas realmente tuvieron acceso a tecnologías avanzadas traídas por estos visitantes? El incidente de Roswell en 1947 popularizó la idea de que los gobiernos modernos pueden haber suprimido información sobre tecnologías extraterrestres. Este incidente se infiltró como una plaga en la mente de la humanidad y creó una serie de fábulas sin confirmaciones. Desde entonces existía teóricamente un interés de grandes potencias y gobiernos en ocultar una verdad aterradora, y les correspondía a los desacreditados ufólogos la tarea de revelar toda esta verdad. Líderes militares y científicos, como el exjefe de seguridad espacial de Israel, Jaime Shed, afirmaron recientemente que los gobiernos están al tanto de la existencia de extraterrestres y de su colaboración con los humanos, pero que mantienen esta información en secreto para evitar el pánico. Lo que Shed prácticamente estaba revelando era algo que los antiguos siempre supieron, sobre todo porque dejaron varias pinturas rupestres que llevarían a los teóricos a especular que los extraterrestres estaban detrás de los mayores avances sociales y tecnológicos de la humanidad. Cuando consideramos la idea de la ingeniería inversa, surge la pregunta: ¿cómo se han utilizado o suprimido estas tecnologías a lo largo de la historia? La teoría de que las civilizaciones antiguas tuvieron acceso a tecnologías extraterrestres sugiere que este conocimiento avanzado fue transmitido a la humanidad de manera selectiva, a menudo en momentos críticos de desarrollo cultural o social. Con el tiempo, ese saber fue, en muchos casos, perdido, ocultado o incluso suprimido. Si ampliamos esta idea, encontramos monumentos y artefactos que siguen intrigando a arqueólogos, ingenieros y científicos.
Tomemos como ejemplo las pirámides de Giza. Muchos teóricos del paleocontacto dirán que, sin la ayuda de tecnologías avanzadas o de orientación externa, sería casi imposible que los egipcios de la época lograran estructuras tan precisas y monumentales. La orientación de las pirámides en relación con las estrellas, la precisión geométrica y la elección de materiales son factores que muchos creen apuntan a una influencia tecnológica que no se alinea con el nivel de conocimiento humano de ese periodo. Muchos dirán que esta precisión fue obra del azar o negarán por completo que haya tanta precisión como afirman los teóricos. Además de las pirámides, otros ejemplos de supresión tecnológica pueden encontrarse en leyendas sobre civilizaciones perdidas, como Atlántida. Platón describió Atlántida como una civilización extremadamente avanzada con dominio sobre la tecnología, la arquitectura e incluso el control de la naturaleza. Se reconoce que la civilización desapareció misteriosamente y su conocimiento fue enterrado con ella. Pero esta es una visión interesante y no deja de ser curioso imaginar la grandeza de una embajada extraterrestre en la Tierra. Otra cuestión intrigante es si los descubrimientos tecnológicos que tenemos hoy en día ya estaban presentes en la Tierra en tiempos antiguos, pero fueron suprimidos o deliberadamente olvidados. Nikola Tesla, por ejemplo, es conocido por sus invenciones adelantadas a su tiempo y por sus investigaciones en energía libre. Hay quienes creen que Tesla, en sus exploraciones científicas, podría haber accedido o redescubierto conocimientos perdidos, posiblemente de origen extraterrestre. Desafortunadamente, muchos de sus descubrimientos fueron borrados o mantenidos en secreto, lo que sugiere que, a lo largo de la historia, las tecnologías avanzadas son retiradas del alcance público cuando las élites o los gobiernos sienten que pueden desestabilizar las estructuras de poder existentes. Estas teorías de supresión tecnológica y de ingeniería inversa alimentan la idea de que existe una conexión íntima entre el progreso humano y la intervención extraterrestre. El conocimiento transmitido a la humanidad pudo haber sido utilizado para guiarnos en momentos críticos de nuestra historia, pero también pudo haber sido retirado cuando estas tecnologías amenazaron salirse de control. A lo largo de la historia, la religión ha sido uno de los principales medios a través de los cuales la humanidad ha interpretado eventos extraordinarios. Sin embargo, cuando comenzamos a cuestionar la posibilidad de que los antiguos textos religiosos puedan contener relatos de contacto con civilizaciones extraterrestres, surge una dualidad. Por un lado, la religión actuó como una fuerza de preservación, protegiendo y transmitiendo historias ancestrales que podrían contener pistas sobre esos encuentros. Por otro lado, la religión también fue una herramienta de control, reprimiendo narrativas que desafiaban el orden establecido y el poder de las instituciones religiosas. En el cristianismo, por ejemplo, hay relatos que sugieren visitas de ángeles y seres celestiales. El libro de Ezequiel, que mencioné anteriormente, es un excelente ejemplo de cómo los textos religiosos pueden reinterpretarse como descripciones de encuentros con tecnologías avanzadas. Ezequiel relata una carroza celestial compuesta por ruedas dentro de ruedas, moviéndose con luces y seres con varias caras. Esto podría ser un relato codificado de una nave espacial avanzada, pero que, bajo la óptica religiosa de la época, fue descrito como una experiencia divina. No me parece fácil extraer de este relato algún nivel de pragmatismo. Primero, debemos ser escépticos y entender que Ezequiel habría hecho una descripción similar si hubiera visto cualquier vehículo volando por los cielos. Era un hombre de su tiempo, lo que lo distingue de una descripción moderna de una nave, un coche o una carroza. Aunque puede, indirectamente, alentar teorías, la religión también pudo haber desempeñado un papel en la supresión de tales narrativas. A medida que el cristianismo se consolidaba como la religión dominante en el mundo occidental, la Iglesia a menudo condenaba o destruía textos y tradiciones que no se ajustaban a su visión del mundo. Durante la Inquisición, los textos considerados heréticos o que sugerían visiones alternativas de la creación y del cosmos fueron sistemáticamente suprimidos. Esto incluía escritos que podrían contener información sobre posibles contactos extraterrestres. Lo que se perdió o fue destruido a lo largo de los siglos podría haber sido importante para nuestra comprensión de estas interacciones antiguas. Probablemente este video ni siquiera existiría si esos materiales no hubieran sido destruidos. Sin embargo, no todos los líderes religiosos siguieron ese camino.
Algunos se destacaron por preservar tradiciones e historias que podrían indicar una conexión con civilizaciones avanzadas. Francisco Jiménez, por ejemplo, un sacerdote jesuita que se dedicó a estudiar las tradiciones indígenas en América Latina, documentó historias de seres del cielo que enseñaron conocimientos avanzados a las tribus locales. Estas tradiciones, a menudo despreciadas por los misioneros europeos, preservaron fragmentos de una sabiduría antigua que tal vez contenga vestigios de contacto extraterrestre. Otro líder que siguió sus pasos fue el reverendo Robert Kirk, un clérigo escocés del siglo XVII que escribió sobre sus investigaciones en El secreto de la tierra de las hadas. Kirk creía firmemente que los seres sobrenaturales, a los que él llamaba hadas, eran en realidad entidades interdimensionales capaces de viajar entre diferentes planos de existencia. Su obra indica que estas hadas podrían interpretarse como una forma de vida extraterrestre, y sus escritos revelan cómo la religión y el folclore pueden ser caminos para entender contactos con otras realidades. A medida que avanzamos en nuestra investigación sobre contactos antiguos y sus posibles interpretaciones, encontramos un tema recurrente: el poder del pensamiento y la intención en la creación de la realidad. Esto nos lleva al concepto de la ley de la atracción, popularizada en las últimas décadas, pero que se remonta a enseñanzas mucho más antiguas. Las tradiciones religiosas y místicas alrededor del mundo se han dedicado a estudiarla, ya que entendían que aquello en lo que creemos, en lo que enfocamos nuestra energía, tiene el poder de manifestarse en nuestra vida. Platón ya exploraba ideas similares en sus trabajos. Para él, el alma humana tenía el poder de moldear la realidad a su alrededor. Creía que nuestras emociones y pensamientos, cuando estaban alineados de manera correcta, podían atraer o repeler experiencias. Esta idea sería complementada por enseñanzas esotéricas que afirman que la mente humana tiene la capacidad de crear o destruir, dependiendo de su frecuencia e intención. Cuando observamos las narrativas mitológicas antiguas, veremos un fuerte vínculo en las historias de dioses y héroes que controlaban el destino a través de sus pensamientos y acciones. Los dioses sumerios, por ejemplo, interferían en las vidas de los humanos basándose en sus intenciones y emociones. Todo este estudio nos lleva a la conceptualización más moderna de la ley de la atracción, cuando comenzó a verse como una forma de control mental y emocional, aunque su origen siempre está conectado a estas antiguas narrativas. Y tal vez esa haya sido la primera gran lección que los visitantes dejaron a la humanidad, conscientes de nuestra impaciencia y nuestra capacidad de desear con avidez. Las enseñanzas esotéricas presentes en el antiguo Egipto, en Grecia, en la India y en las tradiciones místicas del Medio Oriente, como el sufismo, también hablan sobre el poder de la mente y la intención. El Corpus Hermeticum, uno de los textos fundamentales del esoterismo, menciona una estructura basada en la jerarquía complementaria, donde el microcosmos, que sería el individuo, y el macrocosmos, o sea, el universo, están interconectados. Lo que está dentro del interior de una persona, sus emociones, pensamientos y estados espirituales, influye y es influido por el mundo externo. Esta es una clara alusión a la capacidad de la mente para influir en la realidad. Esto es esencialmente lo que enseña la ley de la atracción. Aquello en lo que enfocamos nuestra energía mental se manifiesta en el mundo físico. Pero ¿cómo se relaciona esto con los contactos extraterrestres? Los teóricos del paleocontacto realmente creen que las civilizaciones extraterrestres antiguas podrían haber enseñado lecciones sobre cómo controlar la mente y usar el pensamiento de manera intencional para moldear el destino y atraer resultados deseados. En las tradiciones antiguas vemos dioses y figuras mitológicas controlando el clima, las cosechas e incluso la vida y la muerte a través de rituales y mantras, que no son más que prácticas de enfoque mental y emocional. El hombre vio algo que no podía entender completamente, atribuyendo elementos sobrenaturales, pero los visitantes eligieron a algunos y les explicaron cómo hacían eso. Lo interesante es que, a medida que investigamos estas narrativas, descubrimos que las enseñanzas sobre control emocional y mental a menudo estaban ligadas a rituales de iniciación y prácticas religiosas que buscaban alinear al practicante con el flujo del cosmos. Para los antiguos, la mente humana era una extensión del universo, y cuando estaba equilibrada y purificada, podía conectarse con energías superiores, sean estas divinas o extraterrestres.
Hoy tuve que resumir y estructurar el esfuerzo del hombre por resolver ecuaciones complejas y traté de arrojar luz sobre temas polémicos. Pero el entendimiento del pasado es lo que nos ayudará a descifrar el futuro de la humanidad. Lo que nos queda ahora es una búsqueda incesante de la verdad. No puedo dejar de pensar que nuestros sueños y antiguas historias hablan de la muerte como una transición. Tal vez sea hora de repensar lo que realmente significa morir para una civilización. Así como los individuos pasan por transformaciones, nuestra sociedad también puede estar en un ciclo de muerte y renacimiento, y nuestra evolución tecnológica, espiritual y cultural puede ser parte de este ciclo. Como seres humanos, estamos impulsados a explorar, comprender y cuestionar nuestra propia existencia. El concepto de paleocontacto puede parecer atrevido para algunos, pero nos ofrece una perspectiva diferente sobre nuestros orígenes. Si las civilizaciones antiguas realmente recibieron ayuda de seres extraterrestres, entonces nuestro lugar en el universo podría ser mucho más complejo de lo que imaginamos. Es aquí donde entra mi ingenuidad, construida a lo largo de años de estudio, investigación y reflexión. Porque cuanto más sé, más desconozco. No solo busco respuestas, sino que provoco preguntas que pocos se atreven a hacer. Muchas veces porque, al final del día, no tengo todas las respuestas. No creo que ninguno de ustedes vea a la humanidad al borde de una gran revelación, pero nos corresponde a nosotros, los que exploramos estos temas con seriedad, iluminar el camino para el resto de la sociedad. Estamos al borde de algo mucho más grande que nosotros mismos. Si el futuro depende de la verdad y la colaboración, entonces lo que estamos esperando no es el próximo paso. Ya estamos corriendo una maratón. Pero mientras nos acercamos a una línea de meta, me pregunto si estamos realmente preparados para enfrentar la verdad sobre nuestros orígenes. Si estamos listos para aceptar que los dioses antiguos podrían haber sido visitantes de otros mundos y que sus lecciones, ya sean tecnológicas o espirituales, nos fueron dejadas como un legado que la mayoría de nosotros decidió negar. El futuro puede ser incierto, pero es inevitable.